Bienvenidos a esta presentación. Esta presentación tiene por título La evaluación de los aprendizajes en las clases virtuales de francés lengua extranjera. Mi nombre es Azucena Ortiz Martínez y soy profesora de francés en el Centro de Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal. Esta es la presentación de mi ponencia. Este es el orden que voy a seguir y comenzaré con el objetivo. El objetivo de esta ponencia es presentar productos de aprendizaje realizados por los estudiantes de francés del Centro de Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Quintana Roo como parte de la evaluación oral y escrita en las clases en línea en primavera y verano 2021. Bueno, mi interés por compartirles sobre esta temática de la evaluación pues está relacionada con todos los cambios que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia. Detros comenta que en este contexto inédito de la pandemia, la evaluación es objeto de una gran transformación que modifica las normas. Y también señala que esto ha llevado a los docentes o los ha obligado a innovar en términos de evaluación o cambiar de modalidad de cierta forma forzados por la realidad. También tienen que hacer uso de herramientas que no conocen o que no dominan. Y esto también los lleva a hacer elecciones con las limitaciones pues, que trae consigo. Espinosa y Caro realizaron un estudio sobre las percepciones de los docentes en el proceso de evaluación del aprendizaje antes y durante la contingencia sanitaria. Es un estudio exploratorio en escuelas secundarias en México y buscaban identificar las dificultades encontradas por los docentes y conocer los mecanismos de solución implementados. Uno de sus resultados, más sobresalientes, es que el examen tradicional es el menos usado. Asimismo, existen numerosas investigaciones sobre el uso de herramientas y Merino, Barbosa y Estudillo hicieron un estudio en el cual exploraron las percepciones de estudiantes adolescentes de inglés al usar dos herramientas en línea para practicar la producción oral, Vocaro, Treat Voice. Entre los resultados que encontraron es que los estudiantes sienten mayor seguridad al hablar, motivación al utilizar estas herramientas digitales y también los encamina hacia la autonomía. En los cursos de francés en el Centro de Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Quintana Roo se cuentan con pueden alcanzar 3 niveles de lengua, empezando a nivel principiante, siendo A1, A2 o B1. Durante todo el año se enseñan, o cualquier estudiante, ya sea externo o universitario, se puede inscribir en estos cursos. Yo me voy a centrar únicamente en el periodo de primavera y verano, pero también hay cursos en otoño. Los estudiantes con los cuales yo estuve trabajando en primavera y en verano son estudiantes de francés básico, equivalente a un A1, francés preintermedio, equivalente a un A2, y francés intermedio, que es inicios de un B1. La evaluación. Bourdon menciona que la evaluación en segundas lenguas se realiza con el propósito de conocer el progreso o especificar el nivel de dominio del idioma por parte de los sujetos. En el Centro de Enseñanza de Idiomas, la evaluación de los aprendizajes está señalada en los programas de francés. Esos criterios pues los establece el comité académico. Y a partir de la pandemia y que tuvimos que transitar de las clases presenciales a clases virtuales, hay cierta flexibilidad en la modalidad de evaluación.
Esto pues es debido al contexto en el que estamos y también a las necesidades de los alumnos. Pues hay que hacer uso, ¿no?, de los recursos digitales que tenemos disponibles, y también se busca alternar, ¿no?, los formatos, los diseños de actividades, esto buscando favorecer las competencias en producción oral y escrita. Bueno, aquí podemos ver el instrumento de evaluación que se utiliza actualmente en el Centro de Enseñanza de Idiomas en los cursos de francés durante, bueno, estas clases a distancia, se evalúa hay una evaluación oral y una escrita, y al final hay un proyecto final. Cabe mencionar que durante las clases presenciales se recurría siempre a un examen parcial, eran 2 exámenes parciales y un examen final, ¿no?, que abarcaba las 4 habilidades, incluyendo gramática y vocabulario. Y bueno, actualmente, aparte de estas evaluaciones, también se evalúa las tareas, las actividades que se realizan en la plataforma, por supuesto la asistencia, porque ahí es donde puede haber una participación activa de los estudiantes, y también una autoevaluación. El proceso de evaluación. Bueno, Gael Bertian proponen 3 etapas en este proceso de evaluación que son muy importantes. En la primera etapa hay que identificar cuáles son los aprendizajes que se quieren evaluar. En la segunda etapa hay que determinar cómo se puede obtener un rastro de estos aprendizajes, y entonces ahí es el docente quien decide si quiere utilizar un examen escrito, oral, quiere usar una redacción, un proyecto. Y finalmente en la etapa 3 se planifica la manera de cómo analizar este rastro para poder determinar si realmente corresponde a los aprendizajes esperados y así poder asignar una calificación. Esta ponencia se centra sobre todo en los productos de aprendizaje realizados en el periodo de primavera y de verano en el Centro de Idiomas de la Universidad de Quintana Roo. Yo quiero, bueno, quise ejemplificar, y aquí muestro la primera y la segunda evaluación y el proyecto final, que es el producto final. Y lo dividí, bueno, por un lado está la evaluación escrita y por otro la oral, pero quiero mencionar que algo que es muy importante es esto de alternar las actividades realizadas y las evaluaciones, que pudieron ser de forma individual, en ocasiones fueron en equipo y otras en parejas. Por ejemplo, la primera evaluación para el grupo de francés básico, que es 1 a 1, había que preparar una presentación sobre un país francófono, y bueno, lo más usual ha sido el uso de diapositivas de PowerPoint, y por supuesto que siempre se dan las instrucciones. Ahí también se detalla, por ejemplo, si se quiere que usen un tiempo verbal determinado, qué tipo de frases deben usar conectores, el uso de imágenes que ilustren. Y en la parte oral, esa misma presentación, pues había que exponerla, hacer una exposición oral grabada en video. Como segunda evaluación, era una evaluación individual. Había que presentar la transformación de un objeto viejo. Entonces había que recrear y hacer una ficha con etapas donde se pudiera ver qué es lo que hicieron para transformar ese objeto. Y en este caso muchos estudiantes pues usaban Canva, usaban Genially, ¿no?, para poder presentar. En la evaluación oral había que describir un objeto y había que mencionar, es un objeto de infancia, y mencionar también la relación, ¿no?, que tenían con ese objeto,
porque era importante y tenían que filmarse. Para esto, pues bueno, se recurría siempre, había que buscar, ¿no?, la manera de conocer programas o aplicaciones para poderse grabar. Como proyecto final, los alumnos crearon en verano 2021 una imagen interactiva en Genially abarcando diferentes temas que se habían trabajado durante el semestre, siempre partiendo de un modelo, y de ahí realmente se despertaba la creatividad de los estudiantes. En la parte oral, ahí los estudiantes también se filmaban en video presentando esos mismos temas. En cuanto a francés preintermedio, la primera evaluación fue individual. Se les pidió redactar una biografía sobre un personaje francófono. Igualmente hubo quien usó, bueno, era válido, ¿no?, usar desde Word, de nuevo Canva o pues la herramienta digital que ellos quisieran, siempre y cuando se respetaran pues lo que se les pedía, ¿no?, el contenido que debía tener esa biografía. En la evaluación oral, pues ellos hacían un monólogo para contar su historia con el francés, desde cuándo estudiaban francés, por qué habían decidido estudiar francés, y ese monólogo lo grababan en Vocaroo, ¿no?, que es muy fácil de utilizar. Se descarga, luego se descarga el audio y se envía al profesor el enlace. En la segunda evaluación, que también fue individual en este caso, había que crear una presentación para narrar sus mejores vacaciones o un viaje ahí inolvidable. Y como en básico, pues la mayoría de las presentaciones hay una tendencia a usar o Prezi o PowerPoint. Para la evaluación oral, igualmente se tenían que grabar en video usando pues la presentación que ellos habían preparado previamente, y bueno, ahí también agregaban pues los recuerdos, ¿no?, cuáles eran esas mejores experiencias de ese viaje, qué recuerdos tenían. Con este grupo de francés preintermedio, que es una 2, como proyecto final, se trabajó en equipos la creación de una fiche, ¿no?, para hablar sobre su profesión, ¿no? Entonces, aquí tenían que presentar cuáles son las cualidades, las competencias requeridas en la licenciatura que ellos están cursando, y entonces había que hacer, algunos hicieron a manera de infografía, otros se quedaron con Genially, otros usaron Paddle. En cuanto a la evaluación oral, pues tenían que expresarse, ¿no? Era igualmente un monólogo para hablar sobre sus anhelos, sus proyectos profesionales, hablar pues de los estudios y de lo que estaban haciendo actualmente. Aquí también se les pidió volver a usar Vocaroo para grabar ese monólogo. En cuanto a francés intermedio, tengo aquí un ejemplo, bueno, tomé de primavera 2021. En la primera evaluación se les pedía hablar de sus orígenes, contar la historia de su familia, mostrar su árbol genealógico y también presentar el objeto pues más preciado en su familia, ¿no?, y contarnos un poco la historia. Se les proporcionó igualmente unas diapositivas, ¿no?, alusivas, pero siempre pues eso era solamente un modelo y ellos podían elegir cambiar, ¿no?, y buscar otra herramienta como ellos quisieran presentarlo. Igualmente para la evaluación oral se grababan en Vocaroo, que es de muy fácil uso, no cuesta, ¿no? Es algo que pueden encontrar de manera gratuita y bueno, hemos tenido muy buenos resultados. En la segunda evaluación fue en equipos y aquí se les pidió crear realmente un cuestionario para entrevistar a un francófono que viviera en México, y es pues para conocer su historia
por qué está aquí, qué hacía antes, por qué decidió venirse a vivir aquí. Y al final, después de redactar, de crear ese cuestionario, había que reportar lo que había dicho esta persona y también tenían que redactar un comentario personal sobre la actividad. En cuanto a la evaluación oral, había que crear, ¿no?, un video y tenían desde el inicio después de crear las preguntas para la entrevista, tenían que grabar ese momento entrevistando a la persona francófona. Como proyecto final, bueno, de nuevo, ellos trabajaron en equipo y había que, pues, reflexionar y había que crear una guía que llamamos de sobrevivencia en México, que estaba dirigida a los estudiantes que vienen en movilidad estudiantil a la universidad. Y en esta guía, pues, tenían que aparecer pues las reglas que predominan en el país, un poco, las reglas un poco de las, bueno, son las reglas de sociedad, las reglas de convivencia, lo que está bien visto, también señalar cuáles son los estereotipos. Y bueno, quiero mencionar que todos los temas que se solicitaban en la evaluación, pues tenían que ver directamente con el contenido de nuestro programa. Entonces solo íbamos buscando actividades muy similares a, pues, a la vida cotidiana, a la realidad de los estudiantes, pero siempre siguiendo nuestro programa. Por ejemplo, en este proyecto final, en la evaluación oral, los alumnos crearon un panel de estudiantes del Colegio de Estudiantes de la Universidad y cada equipo fue presentando su guía y explicando los puntos, ¿no?, más relevantes y por qué habían escogido mostrar esos aspectos, ¿no? Por qué consideraban que era importante que los estudiantes de intercambio los conocieran. Y ahí también, bueno, podemos ver que algunos escogieron para presentar la guía, por ejemplo, un formato tipo infografía, algunos usaron de nuevo Canva, y ahí era libre, esa parte era libre, ellos fueron explorando, los que ya conocen más herramientas digitales, pues las compartían con sus compañeros, y los que no estaban tan familiarizados al trabajar en equipo, pues eso les ayudó a descubrir, ¿no? También es importante señalar que al concluir el curso, apliqué un cuestionario para conocer de manera general pues cuáles quería yo conocer, sus percepciones, ¿no?, sobre la manera de evaluar las actividades que se realizaban, si consideraban que estaban apegadas, ¿no?, a nuestro programa del curso, si al momento de solicitarles, por ejemplo, la evaluación, se presentaban pues los criterios, las instrucciones, si estas instrucciones eran claras, si contenían una rúbrica, si ellos podían tener acceso a la rúbrica antes de, pues de presentarse a la evaluación. También hablábamos sobre los tiempos, ¿no? Si consideraban que el tiempo que se les proporcionaba para preparar su evaluación era suficiente, si recibían una retroalimentación por parte del docente y cómo les beneficiaba, ¿no?, recibir esa retroalimentación y de qué tipo era. Y en la última sección, fueron 3 secciones en el cuestionario, también me interesaba conocer pues sus comentarios respecto a los beneficios o dificultades que encontraron también al realizar estas evaluaciones. Eso es importante también saber, ¿no?, si estas actividades que realizaron pues los ayudaron a descubrir, ¿no?, fortalezas. Y bueno, les voy a mostrar a continuación algunos ítems, por cuestiones de tiempo pues no podemos tener todo. Por ejemplo, los estudiantes coincidieron al 100% en que los criterios de evaluación pues sí fueron proporcionados al inicio del semestre, que pues siempre hubo instrucciones para poder realizar las evaluaciones orales y escritas,
y que estas instrucciones pues eran claras, precisas, que pues tenían conocimiento de la rúbrica que se iba a utilizar, que tuvieron retroalimentación después de las evaluaciones. Igualmente que los temas evaluados pues realmente correspondían al programa y además que las actividades de producción oral y escrita que se realizaban en la clase virtual los preparaba para las evaluaciones. Porque sí se realizaban actividades, ¿no? Para entrenarlos a este tipo de actividad, que era una evaluación de tipo formativa. Yo me estoy centrando en esta presentación únicamente en esos productos que utilicé para una evaluación sumativa. Algunos de los beneficios de las actividades realizadas en estas evaluaciones orales y escritas, por ejemplo, por un lado puse las de francés básico, que es el A1. Yo les proporcioné una lista de posibles beneficios y también quedó abierta a otra, pero los estudiantes en A1, el 30% mencionó que mejoró su pronunciación en francés, que ese fue el beneficio. Para los A2, el primer beneficio, bueno, el 36.4%, la mayoría de los estudiantes mencionaron que ganaron confianza en sí mismos. En segundo lugar, el 20%, ¿no? Hay coincidencia en el A1. En el 20% dice que puedo reconocer mis áreas de oportunidad y tengo una mejor actitud hacia el idioma francés, ¿no? Eso es la ganancia, el beneficio de estas actividades. Para el A2, en segundo lugar aparece identifiqué mis fortalezas en francés y puedo reconocer mis áreas de oportunidad. En tercer lugar, el 10% en A1 comenta, gané confianza en mí mismo, identifiqué mis fortalezas en francés y aprendí a trabajar con compañeros de clase. Para los A2, en tercer lugar viene mejoré mi pronunciación, o mencionan fui más participativo, o tengo una mejor actitud hacia el idioma. Así como hay beneficios, bueno, igualmente en ocasiones pues pueden haber dificultades. Las dificultades las clasifiqué, ¿no? Entonces la categoría queda pronunciación, vocabulario, conectividad, fluidez y gramática. Y tomé los comentarios de los estudiantes. Por ejemplo, muchos, ¿no? Hacen referencia a la pronunciación. Por ejemplo, alguien menciona, al principio no sabía bien la pronunciación, o una dificultad para alguien fue la pronunciación y la entonación, o dicen, a veces no sabía la forma correcta de pronunciación. Entonces, vemos que esta es como la dificultad principal en la evaluación oral. En cuanto al vocabulario, de manera general es una falta de vocabulario, consideran que requieren, ¿no? Más vocabulario. Conectividad fue una dificultad, pero no fue muy recurrente. Únicamente 2 estudiantes mencionaron problemas con el internet o el no tener una buena conexión. Fluidez, un estudiante mencionó el no poder hablar con más fluidez, eso fue su dificultad. Y alguien más señala directamente la conjugación de los verbos y hasta pone en tercera persona el singular y el género de algunos sustantivos. En cuanto a las dificultades en las evaluaciones escritas, también hice una pequeña clasificación entre las que destacan la elaboración de frases, el vocabulario, los conectores, la gramática, inseguridad y redacción. En la elaboración de frases, pues un estudiante menciona no hacer muy bien oraciones y el tiempo, o la creación de oraciones y la gramática. En cuanto a vocabulario, volvemos a ver mi falta de vocabulario, o al querer usar palabras que no sabía cómo escribirlas.
En los conectores de oración, es importante que yo mencione que entre las instrucciones marco, ¿no? En ocasiones, dependiendo del nivel de lengua, qué tipo de conectores, ¿no? Deben aparecer. Y me imagino que por eso es que lo señala aquí un estudiante. En gramática, pues, se refieren a la conjugación de verbos, o alguien menciona cuándo utilizar los auxiliares, ¿no? Para el passé y l'imparfait. O la inseguridad. Alguien menciona que era muy dudosa en cuanto a formular oraciones correctas. La dificultad solamente era mi inseguridad. Y en la redacción, no saber redactar, la manera de redactar. Igualmente, yo quería saber si estas actividades diseñadas, ¿qué promovían para ellos, ¿no? Estas actividades. Ese diseño, los formatos, ¿qué promovían? Y igualmente proporcioné una lista y entonces podemos destacar, de un lado verán que también de nuevo lo pongo por nivel A1, A2 y B1. En primer lugar, para los A1 y el B1, las actividades diseñadas promueven el trabajo colaborativo. Para el A2, los A2 es el desarrollo de competencias digitales. Regresando con el A1, en segundo lugar, mencionan que promueven el reconocimiento de áreas de oportunidad. En A1 también, en tercer lugar, ponen la creatividad y el autoconocimiento. Para el A2, los A2, el segundo lugar lo ocupa el interés, ¿no? Por el idioma francés y el reconocimiento de áreas de oportunidades. En tercer lugar mencionan la comunicación entre pares, el trabajo colaborativo, la creatividad y la participación activa. Y B1, bueno, coincide, ¿no? Con el A1 y con el A2 en el trabajo colaborativo en primer lugar, el desarrollo de competencias digitales en ese mismo lugar y la curiosidad. Y en segundo, con un 11.1%, la comunicación entre pares, la creatividad y el reconocimiento de áreas de oportunidades. Yo encuentro que, bueno, es muy interesante lo que comentan y yo lo atribuyo también a la alternancia del tipo de trabajo, de colaborar en equipos, en parejas, de forma individual, y el que puedan también usar diferentes tipos de formatos, que a veces tienen la libertad de elegir también qué herramientas quieren usar. A manera de conclusión, retomaré y sobre todo lo que acabo de mencionar de qué promueven las actividades y qué beneficios encontraron o qué dificultades. Considero que diversificar la modalidad de evaluación de los cursos de francés realmente despierta el interés de los estudiantes y los motiva. El alternar, ¿no?, las herramientas digitales en las evaluaciones de producción oral y escrita rompe con la monotonía pues de las clases y suma al desarrollo de competencias digitales y a la creatividad. También las actividades diseñadas para evaluar los aprendizajes promueve el trabajo colaborativo y el reconocimiento de áreas de oportunidades. Las actividades diseñadas aterrizan también en un contexto real de los alumnos. Los estudiantes pueden ganar confianza, ¿no?, en sí mismos al poner en práctica lo aprendido y sobre todo ver que lo pueden hacer, que tienen esa competencia. Al integrar elementos culturales francófonos en estas evaluaciones orales y escritas, los alumnos se sensibilizan a otras realidades. Igualmente, los estudiantes usan el idioma en situaciones pues, cercanas a la realidad y el trabajo entre pares encamina al desarrollo de competencias interpersonales. Me permito hacer algunas recomendaciones a partir de mi experiencia. Considero que no hay que perder de vista los objetivos de aprendizaje. Eso es lo primero que quiero evaluar, que busco.
Hay que conocer el contexto institucional, estar conscientes de las necesidades y de las limitaciones también de los estudiantes. Hay que hacer uso de los recursos que tenemos al alcance. Hay que diversificar las actividades lo más que se pueda. Por supuesto, siempre hay que planear y diseñar de preferencia con anticipación. Eso realmente nos va a ayudar. Ya sabemos desde el inicio qué buscamos, hacia dónde vamos, cómo lo queremos saber, ¿no? Cómo quiero yo ver si mis estudiantes están logrando ese aprendizaje esperado. Igualmente, sé que hay que estar dispuestos a invertir tiempo en la preparación de estas evaluaciones y variar el estímulo. Hay que variar porque esto ayuda a que podamos llegar a los diferentes estilos de aprendizaje y que los estudiantes se sientan que hay un equilibrio, ¿no? Que están en igualdad de oportunidades. Hay que fomentar, por supuesto, el aprendizaje colaborativo y usar el idioma en situaciones similares a la realidad, debido a que, pues por el contexto en el que nos encontramos, no tenemos o no tienen todos los estudiantes la posibilidad de viajar, ¿no? De ir a otros países, en este caso de habla francesa. Y bueno, es súper importante siempre incorporar aspectos culturales. Les agradezco mucho su atención y bueno, aquí dejo mi correo para comentarios que quieran hacer y nos vemos la próxima semana. Gracias.